Vamos a empezar la entrevista del día en Himno Nacional y nos acompaña esta mañana y tarde la asambleísta por la Revolución Ciudadana, Cristina Jacome. Bueno, pues Cristina, bienvenida a Himno Nacional. Le saluda Teresa Menéndez y Alejandro Esteves para empezar ya con la entrevista. Hola, ¿qué tal compañeros? Muchas gracias por el espacio. Una vez más por aquí y la verdad me agrada bastante poder conversar con ustedes porque sé que son un medio digital que de a poco han ido avanzando y bueno, han ido creciendo conforme pasa el tiempo. Así que les felicito también por eso y les agradezco por la invitación. Gracias a ti, Cristina. Gracias, Cristina. Quiero empezar de lleno con lo coyuntural, ¿no? Bueno, como todos sabemos, esta tarde se va a instalar la sesión de la Asamblea para justamente designar a los integrantes de cada una de las 15 comisiones legislativas permanentes, si no recuerdo mal el número. Y bueno, pues esto es parte justamente ya de la conformación de esta nueva Asamblea, porque quizás la gente solo se queda en la coyuntura de lo que pasa en el Pleno, pero realmente el trabajo medular está en las comisiones legislativas, las que justamente se encargan de analizar todos estos proyectos de ley, todas estas propuestas, sea del Ejecutivo, sea de los mismos asambleístas, y poder cristalizarlas después en reformas o en nuevas leyes. Pero yo le quiero preguntar, Cristina, directamente, ¿cómo llega la Revolución Ciudadana a este momento, a esta conformación de las comisiones, después de lo que vimos en la sesión inaugural, donde hubo impases, donde incluso se intentó conformar una tercera bancada con integrantes de la misma Revolución Ciudadana? Entonces yo quiero saber, Cristina, cómo llega la Revolución Ciudadana a este momento crucial también y qué está pasando al interior de las filas de la Revolución Ciudadana, de la bancada de la Revolución Ciudadana. Bueno, la verdad es que nosotros llegamos muy optimistas, no confiados, porque sabemos a lo que nosotros nos enfrentamos. Nos enfrentamos a un gobierno totalitario, ya vemos cómo se ha tomado todas las instituciones del Estado. En este sentido, bueno, vimos el miércoles cómo se nos impidió a nosotros como legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana poder hacer nuestro derecho, ejercer nuestro derecho legítimo a la voz, al debate. Entonces, no se nos permitió poder ni siquiera intervenir, a proponer a nuestros candidatos en este caso a que formen parte del Consejo de Administración Legislativa, máximo organismo que regula sobre todo el procedimiento y el caminar de la Asamblea Nacional. Sin embargo, nosotros el día de hoy justo vamos a sesionar dentro de este contexto totalmente lleno de ilegalidades. Sin embargo, nosotros ya tenemos planteado el día de hoy nuestra hoja de ruta y en este sentido es de que los candidatos que nosotros tengamos puedan ser parte de las comisiones a las que nosotros nos consideremos mucho más alineados. En ese sentido, sabemos que todos somos profesionales muy capaces, sin embargo, no vamos a tolerar que se nos imponga algún tipo de comisión. Por ejemplo, mal haría yo en decirte que como abogada voy a ir a la comisión de salud, porque yo mucho, a diferencia de un doctor, un médico, voy a tener que entender. Entonces, tenemos todas las capacidades, sin embargo, no nos vamos a dejar permitir imponer una agenda como ya lo hicieron el día miércoles en la sesión inaugural. Sin embargo, dentro de cualquier comisión, al final de cuentas, nosotros vamos a trabajar, a legislar y sobre todo a fiscalizar conforme el pueblo lo requiera, porque las autoridades tienen que seguir siendo fiscalizadas, ¿no? No por el hecho de que quizás no tengamos mayoría o de que quizás eso vaya a ser quizás perdón, una piedra sobre el zapato para nosotros poder ejercer nuestro rol. Así que hoy día vamos tranquilos, serenos, no confiados, para que quizás en este sentido, en esta ocasión, sí se nos dé la palabra para poder presentar a nuestras listas conformadas para poder ser designados a alguna comisión con las que nos sentamos un poco más afín y sobre todo el que podamos ser mucho más útil. Una consulta, Cristina, para que la gente lo tenga un poquito más claro, el que nos está viendo, el de a pie, que entienda cómo se conforman, cómo se hace para conformar estas comisiones. O sea, qué se necesita, cuál es el mecanismo. Bueno, son 15 comisiones. Como somos 151 asambleístas y la presidencia de la Asamblea Nacional no puede ser parte de una comisión, estaríamos hablando de 10 asambleístas en las 15 comisiones. Nosotros se van a presentar hoy día la conformación de cada comisión, se van a aprobar o se van a reconformar en el caso de que sea pertinente o que así corresponda. Se va a votar, una vez que se vote, se aprueba
ya se conforman, ¿no? Estos grupos, digamos, o las personas que van a formar parte de estas comisiones. De ahí, una vez que ya estén todos agrupados, van a la sala de la comisión para poder así empezar el procedimiento y escoger en este caso al presidente y al vicepresidente de todas las comisiones, ¿no? Por ejemplo, yo era parte de la Comisión de Régimen Económico, asimismo se aprobó quienes iban a conformar esta comisión, sesionamos por primera vez en la Comisión de Régimen Económico y así se procedió a avanzar con la elección de presidente y vicepresidenta y por lo tanto necesariamente era de designar a un delegado de los comisionados para que puedan hacer el papel solo por ese momento como secretario ad hoc y pueda conducir también la sesión. Sí, y solamente antes de entrar de lleno al tema de las comisiones, porque me interesa mucho abordarlo también, me gustaría que quedar zanjado un tema que está pendiente, que es el hecho de que en esta ocasión, en este periodo legislativo, la Revolución Ciudadana no tenga autoridades dentro del Pleno, ¿no? En este caso, ni la presidencia, ni las vicepresidencias, ni tampoco integrantes del CAL. Se lo pregunto porque la asambleísta Inés Alarcón, si mal no recuerdo, propuso el nombre de Sergio Peña para integrar, si mal no recuerdo también era la segunda vocalía del CAL, pero la Revolución Ciudadana estuvo ausente, o sea, no votó o no estaban de acuerdo con el candidato, ustedes tenían propuesto otro candidato o candidata para esa dignidad. ¿Qué pasó allí exactamente? Acláranos, asambleísta. Lo que sucede es que nosotros, a diferencia de otras organizaciones políticas, por ejemplo, tomamos decisiones que llegan con base a un consenso previo, ¿no? Con base a lo que el buró político determina, conforme a lo que la bancada decide, en ese sentido ya con una postura de mocionar a candidatos. Era muy contraproducente irnos en contra de lo que nosotros ya habíamos elegido. Entonces, sabíamos que esto era una trampa, lo que buscaban era quizás imponernos un nombre. Si bien Sergio tiene todas las capacidades y un currículum excelente, nosotros no podíamos votar. Primero, porque no nos habíamos registrado. Segundo, porque no íbamos a permitir que nos impongan a alguien. Sí, es en nuestra bancada, pero nosotros, bueno, principalmente eran algunos compañeros, ¿no? Pero primero teníamos en mente emocionar a Viviana Veloz, porque ella ha desempeñado un papel muy, muy profesional y sobre todo técnico, conociendo de cabeza el proceder parlamentario, ¿no? Algo que tanta falta se hace. Entonces, ella era nuestra primera opción. Sin embargo, la no participación en el Consejo de Administración Legislativa es algo que bueno, que está establecido dentro del artículo 11 de la misma Ley Orgánica de la Función Legislativa. Dice que el CAL se conformará con un representante de cada bancada legislativa. Solo en el caso de que no existan bancadas se podrá nominar a un asambleísta de forma nominal. ¿Pero qué se hizo? Se pasó por encima que nosotros somos actualmente la segunda fuerza más representativa, no solo política a nivel de la electoral o quizás de militancia, sino también dentro del legislativo. O sea, nosotros representamos más del 40% del electorado y ellos nos exigen a nosotros poder ser representados ante este máximo organismo. Esta regla fue incumplida por ADN. Primero porque existen al menos dos bancadas conformadas, ¿no? Y una tercera que pudiendo, en este caso, ser aceptada, fue negada, lo que es la bancada de la gente, porque esta bancada fue conformada por miembros aliados, por candidatos que llegaron con la Revolución Ciudadana, pero también con alianzas. Entonces, se desconoció primero a nuestros aliados que conformaron esta bancada, se nos desconoció a nosotros y no tuvimos ni siquiera acceso a poder pedir la palabra. No pudimos debatir, no pudimos mocionar a nadie. Entonces nosotros no íbamos a ser objeto de burla de nadie, ni mucho menos que nos impongan algún tipo de condición en ese sentido. Pero ¿por qué propusieron o había mutuo consenso para conformar esta tercera bancada? Se lo pregunto porque incluso ahí en ese momento el presidente hizo leer el artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y dijo que no estaba permitido conformar esta tercera bancada porque ustedes habían llegado en alianza, ¿no? Entonces eso no estaba permitido en ese caso puntual. Pero ¿por qué conformar esta otra bancada? ¿Hay división al interior de la Revolución Ciudadana o qué pasa exactamente? Para que la gente lo tenga claro, ¿no? Y se acabe todo tipo de rumor.
Bueno, aquí no hay ningún tipo de ruptura. Lo único que estratégicamente se hizo es poder tener un representante de los aliados que llegaron con Revolución Ciudadana. Nosotros tener un representante de Revolución Ciudadana y tener un representante, en este caso, de la bancada de la gente. ¿Por qué? Porque ellos llegan como aliados. Ellos llegan con RC, pero también llegan con otros grupos o partidos políticos locales, que no hay que desmerecerlos, porque de cierta forma llegaron a las curules también, en efecto, gracias a la Revolución Ciudadana, pero también a los partidos locales que conformaron estas alianzas. Entonces, al poder tener otra bancada, esta bancada, en total respeto y apego a la ley, sobre todo, tenía el derecho a poder tener un representante de bancada de la gente, que son los aliados, y un representante en este sentido de la Revolución Ciudadana dentro del CAL, sin perjuicio de que nosotros podamos haber propuesto a Viviana Veloz dentro de una de las vicepresidencias y, ¿por qué no, de la presidencia de la Asamblea Nacional? ADN no podía nominar al representante del RC, como se vio que emocionaron a Mónica Salazar, porque ella renunció a la bancada de la Revolución Ciudadana en abril. Sin embargo, bueno, se lo hizo solamente para ocupar un puesto en el CAL, ya sabemos al final a quién va a responder. Sin embargo, esa ha sido la única baja, por así decirlo, dentro del bloque de la Revolución Ciudadana. Pero no hay ningún tipo de ruptura, no ha habido ninguna traición. Nosotros vamos a poder reflejar esto que les digo para que no quede solo en palabras, sino a través de las votaciones orgánicas que va a tener todo el bloque, tanto la bancada RC como la bancada de la gente. ¿La bancada de la gente al final se conformó o no se conformó? Se Porque en ese presentó por momento no. escrito la conformación. Nosotros éramos 48, 49 asambleístas y los demás conformaban la bancada de la gente, que estaba conformada por los asambleístas nacionales, porque llegaron en alianza con Reto, y los asambleístas de Podemos, de Avanza y también de otros partidos locales. Entonces creo que más o menos da un aproximado de 17 asambleístas de ese lado, pero nosotros igual respondemos a las necesidades del pueblo ecuatoriano y nuestras votaciones van a ser de forma orgánica, siempre en contra de cualquier tipo de ley privatizadora y algún tipo de ley neoliberal que ya sabemos a dónde nos ha acarreado esto, ¿no? Hay inseguridad, falta de empleo, falta de oportunidades, falta de inversión en lo público, que ahora no podamos ni siquiera pedir una cédula porque nos llegan a indicar que en 3 meses debemos volver. Entonces, nosotros no vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo con el gobierno. Nuestra postura está marcada y no vamos a tener ningún tipo de acercamiento tampoco. Asambleísta, pero lo que quiero confirmar con usted es que si esa bancada de la gente sí quedó conformada oficialmente, o sea, está inscrita y va a operar, o después de lo que dijo el presidente en el pleno no estaría habilitada para operar. Eso que quiero tenerlo claro. Bueno, sí, nosotros de hecho firmamos en este caso el formulario que es para el registro de la bancada. Sin embargo, a pesar de que se ingresó estos formularios, no tanto de la bancada de RC como de la bancada de la gente, en la sesión inaugural no se lo tomó en cuenta de forma ilegal y legítima, no se reconoció esta bancada, entonces estamos nosotros igual presionando para que de manera legal y sobre todo legítima se la pueda reconocer para poderla conformar no solamente en declaraciones, sino también que el legislativo, la administración la reconozca como tal. Pero por nuestro lado, sí se recopilaron las firmas necesarias para la conformación de la bancada. Cristina, tú dices que justamente dijiste hace un ratito el tema de qué es lo que no van a apoyar. Y es solamente quiero hacerte esta pregunta, es más que todo para debatir un poquito esta narrativa de que ustedes van a la asamblea es a torpedear cualquier cosa que lleve el gobierno, y creo que sería absurdo, ¿no? Que cualquier cosa, no es cualquier cosa, son cosas que no beneficien a la gente dentro de la manera de ver el país que tiene la RC, pero para que lo dejes un poco más en claro para la gente, que a veces siempre queda ay, no, estos solo van a decir que no a todos, y mucha gente ni se entera que se aprobaron como 60 leyes en el periodo anterior. Entonces, para ir dando ese detalle a la gente que nos está viendo. Bueno, nosotros lo que sí tenemos claro es que no vamos a apoyar ningún tipo de ley que privatice los recursos de los ecuatorianos, no vamos a aprobar ningún tipo de resolución que pretenda concesionar o regalar nuestros recursos públicos a extranjeros, vamos a defender nuestra soberanía, pero sobre todo también las necesidades del pueblo. Toda ley que sea buena
la vamos a aprobar. Pero ¿qué ha sucedido? El gobierno ha lanzado, ha propuesto leyes que han ido en contra de la voluntad popular. Nos ofrecieron más seguridad, lideran, presiden una comisión de seguridad y no ha habido nada a cambio. Las propuestas de seguridad que ha planteado el gobierno no han servido. Las políticas públicas en este sentido, como el aumento del IVA, tampoco han funcionado. Si bien no han pasado por el legislativo, excepcionalmente, por ejemplo, en el caso del IVA. Nosotros nos opusimos al incremento del IVA, pero ¿qué hizo el Ejecutivo? No le importó, lo inobservó y lo aprobó. Ahora, después de un año, vemos que no hay resultados. Nosotros hemos planteado muchas propuestas, entre esas el trabajo, el empleo para jóvenes, para que puedan ser aceptados y que pueda conformarse al menos un 10% de jóvenes dentro de las instituciones privadas, empresas privadas, compañías. Sin embargo, ¿qué hizo el presidente? La vetó. También la ley de no discriminación para personas adultas de 40 años la vetó. Y en ese sentido, muchísimas otras leyes, inclusive a favor de la mujer. Entonces, ¿qué pasa cuando llegan propuestas del Ejecutivo? Nosotros dentro de las comisiones correspondientes tratamos siempre de mejorarlas, de disminuir el impacto que el gobierno pretende dar. Por ejemplo, nos quieren cobrar determinado porcentaje, algún tipo de impuesto. Nosotros en la comisión, sea de régimen o desarrollo económico, buscamos disminuir esa brecha para que el golpe no sea tan fuerte. Pero si el gobierno o la comisión no busca en este sentido mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, nosotros no vamos a estar de acuerdo, porque ellos estamos viendo durante los últimos meses que únicamente se benefician entre ellos. De beneficio a los ecuatorianos hemos visto cero, cero inversión social, cero inversión pública, y es por eso que nosotros siempre tratamos de mejorar las leyes que ellos proponen. Listo, Cristina. Cristina, sí, le quería preguntar ya sobre el tema de las comisiones. Aquí yo estaba leyendo un artículo de Primicias que dice que el oficialismo quiere al menos 5 comisiones que no está dispuesto a ceder, dice. Y ahí están justicia, fiscalización, derecho al trabajo, régimen económico y desarrollo económico, porque las consideran estratégicas dentro del proyecto del presidente Daniel Noboa. Le consulto, Cristina, ¿cuál es la aspiración de la Revolución Ciudadana o cómo va la Revolución Ciudadana a plantear la conformación de las comisiones? ¿Qué comisiones espera hacerse de la Revolución Ciudadana? Bueno, nosotros, como les decía al inicio, somos un bloque fuerte, un bloque que ha llegado orgánicamente con 67 asambleístas. Vimos que una ahora está del lado de la bancada de gobierno, pero eso no nos quita la legitimidad que por ley nos corresponde el poder tener el control de estas comisiones, porque de cierta forma, por ejemplo, la comisión de fiscalización es importante porque garantizará que podamos fiscalizar a las autoridades de gobierno. Sin embargo, ¿qué tipo de garantía puede haber de fiscalización si ellos mismos controlan esta comisión? O sea, es hasta por simple lógica y deducción que no correspondería que el gobierno lidere esta comisión. En temas de desarrollo y régimen económico, si bien en en la última asamblea ellos presidieron, es importante también poder tener un contrapeso, poder vicepresidir o presidir una de estas. Pero ya sabemos que ellos tienen el guión armado, sin embargo, nosotros, como te decía, vamos optimistas, no vamos confiados, pero para nosotros poder tener ese contrapeso que el país tanto lo necesita, para que así no se nos lleven el país en peso, con paquetazos, con incremento de tributos, incremento de impuestos, porque no lo vamos a tolerar. Y bueno, mira, si llegan a presidir estas comisiones importantes, va a ser muy difícil, ¿no? Nuestro trabajo, pero nosotros siempre en apego a la ley, sobre todo con el apoyo de la militancia, vamos a hacer nuestro trabajo con cualquier impedimento que se nos presente. ¿Qué dicen acá? Pregunta en el chat. Pregunta al asambleísta. ¿Van a proponer algo contra los camisetazos? Se supone que se propuso en la asamblea anterior. ¿Lo van a volver a proponer? Sí, estamos ya dentro de esta nueva asamblea considerándolo porque vemos que esto no le afecta a una organización política, esto le afecta a la ciudadanía que confió en los representantes que llegaron con la Revolución Ciudadana y que después de la nada se van con otro partido político. Obviamente va a ser complejo el panorama porque necesitamos esta mayoría y hay que ver qué tan de acuerdo pueden estar los independientes, los Pachacutic y sobre todo el Partido Social Cristiano en apoyar esta propuesta.
sin dejar de lado que ellos también han sido gravemente golpeados por esto, el Partido Social Cristiano, Pachacutic, Independientes, pero bueno, hay que ver aquí qué tanto pesa, ¿no? La voluntad, sobre todo política, la misma voluntad, ¿no? De poder dar este cambio, no solamente por la organización, sino también como asambleístas que piensan que debe ser normal y que no debe ser algo, perdón, que no debe ser normalizado el tener asambleístas que lleguen con RC o PSC o Pachacutic y después que se vayan con las grandes chequeras, que se vayan con la bancada oficialista, por algún tipo de consensos que al final llegan bajo presiones, bajo casi que una vacuna, que una extorsión. Entonces nosotros no podemos vivir en el legislativo con asambleístas que son casi que extorsionados por su voto, pues. Entonces hay que combatir eso y sí está dentro de nuestra agenda legislativa volver a plantear esto porque es tan importante nosotros poder tener candidatos y autoridades que respeten al proyecto político que les dio la oportunidad de representar a la ciudadanía desde la Y Asamblea. más que todo la voluntad de la gente, ¿no? Que está votando por un asambleísta porque se supone que representa la manera de pensar del votante. En el momento que yo voto por ti y tú vienes y vas a todo lo contrario de lo que me dijiste que ibas a hacer, o sea, estás decepcionando también al votante, ¿no? Debe haber una sanción, por supuesto. Traicionando la confianza del votante, ¿no? Así es. Claro, pero Cristina, me quedo viendo la respuesta de qué comisiones quiere hacerse la Revolución Ciudadana. Bueno, las cinco, justo las cinco o cuatro que son importantes. Desarrollo económico, régimen económico, fiscalización, estructura, justicia y estructura del Estado y, ¿por qué no, también la de gobiernos autónomos descentralizados? Claro. Y le pregunto sobre todo también por la de soberanía, ¿no? Porque siempre vimos en la asamblea anterior, en el periodo que acabó, que como algunas de los temas que se tratan allí los declaran como reservados y no todos tienen acceso a esa información, ¿no? Importante representar Claro, también esa es la esa de función. seguridad, ¿no? Sí, la de seguridad. Ujú. La de seguridad. Sí, 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 Y ahora que ya la ministra de Trabajo anunció que iba a enviar también el proyecto de reformas al Código de Trabajo, importante la Comisión de Relaciones Laborales también, ¿no? sí, la verdad es que todas. Te diría yo, por ejemplo, tengo mucha afinidad con la Comisión de Educación. Pero bueno, no me despego tampoco de poder ser parte de la Comisión de Justicia, dado también mi hoja de vida y formación. Igual todos estamos preparados para asumir desde cualquier comisión, pero bueno, también dejo una línea de defensa de sus propias banderas de lucha, ¿no? Por ejemplo, en mi caso de educación, para mí es muy importante. Lamentablemente para el gobierno no está dentro de la pugna para poder presidirla, vicepresidirla, pero yo no tendría problema en ser parte de esa comisión, de la Comisión del Derecho a la Salud y el Deporte, que si bien no es tanto mi cancha, sé que haremos igual un perfecto trabajo, porque no solamente depende de lo que nosotros digamos, sino de lo que nuestros mandantes, el pueblo que votó por nosotros, nos indiquen qué es lo que tenemos que hacer. Y por eso es tan importante también un trabajo de territorio. Y para mí, te digo, todas las comisiones son importantes, pero sé que se están disputando estas cuatro que son muy esenciales. Así es. Cristina, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Himno Nacional, pues, y que no sea la primera ni la última vez, ¿no? Mucho No, éxito en tu muchísimas gestión, gracias a Cristina. ustedes, un abrazo también por allá a todos los que están tras cámaras. Muchas gracias. Gracias, Chévere, chao, Cristina. chao. Bueno, ahí nos acompañó la asambleísta Cristina Jacome de la Revolución Para el toque, Ciudadana. saludos.